Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. En el programa de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Educación No Sexista y para eso hemos invitado a dos investigadores de nuestra universidad que paso a presentar. Primero, bienvenidos a ambos por estar aquí. Hola, bueno, paso a presentarlas. Silvia ya ha venido una vez, hace mucho tiempo, sé que el público se renueva, así que puede ser que te vean por primera vez en nuestro programa. Ella es coordinadora de la asignatura Lectura y Comprensión de Texto en modalidad no presencial del curso de ingresos de la Facultad de Ingeniería y además es responsable del área de comunicación institucional de la Facultad de Ingeniería y además integra la red de comunicadores con perspectiva de género de San Juan que se llama RECOPE. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas. Y Sergio González, bienvenido, Sergio. Bueno, gracias. Él es becario doctorado de CONICET, integrante del programa PETAS. Ya nos vas a contar de qué se trata. Faxo, docente además del Departamento de Trabajo Social y estudiante del doctorado de Ciencias Sociales. Investiga sobre políticas de visibilidad de las disidencias sexuales en San Juan. Temón. Temón, la verdad que sí. Mucho material. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar, como dije, del 21 de junio, que es el Día Internacional, y vamos a contar por qué. El 21 de junio se celebra, podemos decir, se conmemora, ya me van a decir los chicos, el Día Internacional de la Educación No Sexista, instaurado en 1981 por la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, para exigir el derecho a una educación sin discriminación que promueva la igualdad y el acceso a diferentes áreas del conocimiento. Respecto a la fecha, hay diferencias. Unos dicen que es el 81, otras fuentes dicen el 84. No sé en quién confía. Ya me dirán ustedes. Vamos a la próxima placa. Con el fin de promover el derecho a la educación democrática, libre de estereotipos, igualitaria y sin discriminación en el acceso a diferentes áreas del conocimiento. Vamos a la próxima placa. El movimiento de mujeres fue pionero en identificar las concepciones estereotipadas de las características y roles atribuidos a mujeres y hombres y aceptar la diversificación que hoy existe. El lenguaje sexista llegó a ser el objeto de estudio de tratados en los más distintos niveles de gobierno, llegando al ámbito de la Asamblea General de la UNESCO, que la trató en la 24ª sesión. Y en la próxima placa habla de qué es el sexismo también. Cualquier expresión, acto, palabra, imagen, gesto que se basa en la idea de que algunas personas, casi siempre mujeres, son inferiores por razón de su sexo. Bueno, vamos a seguir después pasando algunas placas. Y bueno, a quienes me acompañan en el programa de hoy. ¿Por qué los invitamos a hablar de este tema? Porque nos parecía muy importante poner en agenda, justo tocó miércoles 21 de junio, entonces la comunicación institucional, tu rol, ¿no? Sí, hablar de la educación no sexista y la comunicación no sexista es un desafío que te interpela de forma cotidiana. Sí, exactamente. Bueno, en la Facultad de Ingeniería precisamente hemos estado este año y desde el año pasado reformulando todo el material de difusión de las carreras. No solo porque estamos en un proceso de acreditación y bueno, requiere modificación de planes que ya han sido cambiados, planes de estudio, sino también porque había que trabajar sobre el lenguaje precisamente. Y para esta última FEDU, también para la Facultad Abierta, que fue a comienzos de este año, nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que muchos coordinadores y coordinadoras de carreras de ingeniería ya habían estado capacitándose en el uso del lenguaje no sexista a través de manuales y protocolos, por ejemplo, del INTA, de CONICET, de la propia Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan, para plasmarlo en la manera en que se publicita, se comunica la carrera a los posibles ingresantes y a la comunidad.
Entonces eso ha sido muy bueno porque los propios coordinadores y coordinadoras ya están, ya están manejando esta necesidad, y también, por supuesto, en los títulos. Parece que es algo que no es tan novedoso, el tema de que se utiliza el femenino en los títulos de ingeniería y en todas las carreras de nuestra universidad, pero la verdad es que es así, y ahora toda la comunidad se está consustanciando con esto. Entonces, eso ha sido una tarea en cuanto específicamente a la comunicación de la facultad, al área nuestra, de un trabajo de reformular el material gráfico, por empezar. Por supuesto también audiovisual y todo el trabajo en redes. Pero sí puedo decir que continuamos con una tarea de educación y de capacitación nuestra, porque en la comunicación día a día en las redes sociales hay todavía resistencias y bueno, tienen que ver con un contexto nacional y social que sigue en pugna, que sigue con sus tensiones, ¿no? Totalmente. Eso en cuanto a la comunicación. Bueno, y vos en la investigación sobre diversidad, hablamos de comunicación y educación no sexista, lo que no se nombra no existe, digamos, ¿no? Sí, la verdad que es algo como muy interesante para tenerlo como un punto de partida, ¿no? Y sobre todo, digamos, en mi área que investigo acerca de las disidencias sexuales, hay muchas cuestiones interesantes y muchos silencios que romper, ¿no? Porque justamente cuando se habla de estas cuestiones sexistas, se pone, digamos, dentro de la humanidad, digamos, lo masculino por sobre lo femenino, y bueno, las disidencias también quedamos ahí bajo esa línea, digamos. Entonces, de esa manera se silencian también muchas historias, muchas trayectorias sociales, muchas luchas políticas que hemos venido dando a lo largo del tiempo, pero bueno, pensar, digamos, en estas conmemoraciones o en estos cambios de paradigma significan esa oportunidad de poder reconstruir de alguna manera nuestras historias y darlas a conocer y sumarlas también a toda la lucha que existe. Recién Silvia mencionaba esto de las resistencias, y cuando se trata de plantear esto de utilizar lenguaje no sexista o abrirnos por ahí a utilizar el lenguaje inclusivo, ya no sé, se nos viene así como esto de defender tanto, no sé, la Real Academia Española. Esto ya es mucho, inclusivo ya es mucho. Claro, es como que bueno, nos podemos sumar a agregar, digamos, no sé, el adjetivo en femenino, pero a ya la dicotomía, claro. Agregar una E o agregar una X ya hace como demasiado ruido. Como decías vos recién, lo que no se nombra no existe, digamos, y poder plantear desde el lenguaje estas modificaciones justamente tiene que ver con reconocer que hay otras formas de existencia que van más allá de lo masculino, digamos. Totalmente. Y recién, Silvia, decías algo de los títulos, algo que quizás suena muy, muy leve, pero hace poco unas compañeras nuestras de docentes de la UBA nos contaban que tenían una referencia a nivel nacional de una compañera trans que ha fallecido y que el consejo directivo y el decano definieron cambiarle el nombre al título, porque ella cambió. Cuando se fue de la provincia, se recibió, transitó toda la escuela industrial y recién cuando se recibió volvió y post-máster la facultad decidió hacerlo. Y era la Facultad de Ingeniería de San Juan. Ajá. Y nosotros no teníamos referencia y nos costó muchísimo poder reconstruir su historia, pero algo que, como vos decís, quizás no suena tan fuerte para su vida, para todo su tránsito y para todo un colectivo, significa muchísimo. Y la única referencia que tenían, por lo menos hace 3 años, era eso, la Facultad de Ingeniería de San Juan. Sí, lo positivo que tenemos para decir, nosotros nos venimos sintiendo cada vez más acompañados, todas aquellas personas que hemos tomado la capacitación en Ley Micaela o que militamos en espacios interclaustro o interinstitucional, como por ejemplo en ingeniería, mujeres en ingeniería. Cada vez nos vemos más respaldados por el apoyo de más personas, más integrantes de nuestra comunidad educativa. Y en ese sentido estamos
parece que se ha transitado mucho, pero la verdad es que estas resistencias son fuertes, están presentes y tenemos toda una historia y una cultura institucional en el que, por dar un ejemplo, existían muchas mujeres que se sentían orgullosas de haber alcanzado el título de ingeniero. Esto surge en una investigación que se hizo hace años atrás sobre las mujeres en la universidad con motivo de otro aniversario que se cumplió. Y bueno, existía ese orgullo. Y esto no pasa solo en la Argentina, también hemos visto investigaciones en España donde el título de ingeniero se asocia mucho a la relación de las tecnologías y la mujer. Ese es otro tema que vamos a tratar precisamente esta semana. Qué fuerte. La relación de las tecnologías más duras y la mujer. Y bueno, de hecho seguimos con carreras en donde es muy difícil que se reciban mujeres. Mujeres y por supuesto disidencias, ¿no? Por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica, y sobre eso estamos trabajando desde la facultad. Bueno, desde despertar vocaciones tempranas, ¿no? Eso es, pero fundamental, empezar a fogonearlo desde la secundaria para que vayan a estudiar esas carreras que no son muy habitables. Sí. Y en sociales se supone, ¿no? Se supone que es más, como decir, más habitable ese lugar, más fácil de discutir, pero también se visualizan resistencias, como dice. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, es importante destacar que en sociales, por lo menos desde los 90 y tal vez con anterioridad, ya han habido equipos de investigación que han hecho mucho trabajo en relación a la cuestión del género. Inclusive hemos encontrado antecedentes con algunas compañeras de espacios de formación de lo que sería, no sé, la ley Micaela hoy, que se dan en los 90, con iniciativas dentro de la universidad. Entonces, es como que ya venimos recorriendo un camino. Y bueno, el tema de la resistencia es una cuestión que, no sé, supongo que siempre irán a existir, pero bueno, lo importante es justamente poder seguir avanzando y construyendo, digamos, estas cuestiones. Pensaba por ahí esto que charlaba Silvia en relación a su carrera de ingeniería, y yo, por ejemplo, en trabajo social, que es mi disciplina, tenemos como que nos pasa completamente lo diferente. Es una carrera, una disciplina altamente feminizada. Claro. Digamos, la mayor parte de estudiantes de trabajo social son mujeres. Pero bueno, esto, digamos, también tiene que ver si pensamos en los orígenes de la carrera o cómo se va construyendo y cómo ha ido profesionalizándose el trabajo social. El hecho de que los antecedentes tengan como, por ejemplo, esto de las visitadoras sociales, tiene mucho que ver con esto de pensar que, bueno, que todas estas dimensiones de evaluar el tema de lo doméstico, el tema de los cuidados, fueron siempre una adscripción, digamos, que se les hizo a las mujeres, digamos. Las mujeres son buenas para estas, o son aptas, o tienen las capacidades, digamos, para llevar a cabo a estas tareas, digamos. Entonces, eso es muy interesante. Hay una historiadora que lo trabaja en La Plata, digamos, toda esta construcción histórica del trabajo social y este antecedente particular de las visitadoras sociales, ¿no? Y cómo, digamos, el hecho de ser mujeres caracterizó de alguna manera ese inicio de la disciplina del trabajo social. Claro, los estereotipos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ahí estamos arrancando. Después esa imagen que pasaron al final la vamos a repetir porque es importante en relación a lo que están diciendo también ellos, de cuál es la importancia o por qué hablar de la educación no sexista, cuáles son los aspectos positivos. Por supuesto vamos a hablar de solo los aspectos positivos de qué es. Así que bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir un corte y venimos con el segundo bloque del programa de hoy. La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años. 50 años de historia, sí, la de facultades, institutos preuniversitarios, escuela universitaria y la de toda una comunidad.
50 años de historias de vida y 50 años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas. 50 años de enseñar, aprender y de construir oportunidades. 50 años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia. 50 años garantizando educación pública. 50 años de una educación gratuita que es para todos y todas. 50 años de ideas, de valores y de prestigio. 50 años construyendo conocimiento con la comunidad. 50 años de muchísimas cosas, pero sobre todo de una. 50 años construyendo San Juan. Toda la actualidad local, nacional, internacional y universitaria por Sama Noticias. Notas, informes e invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias, de lunes a viernes a las 12:30 horas, con la conducción de Maru Silva y Sergio Cáceres. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 establece que nuestras infancias y adolescencias son sujetos plenos de derecho. Derechos a la vivienda digna, a la educación, a jugar, a crecer, a ser escuchados, entre otros. El Estado se constituye en garantes de estos derechos y los adultos son responsables de abrir espacios de diálogo y darles voz. La ESI enseña y promueve el ejercicio de estos derechos, mostrando caminos alternativos a problemáticas tales como la discriminación y violencia, a través de información científica y conocimiento de las instituciones que los resguardan. ESI. Amar, respetar, cuidar. ¿Por qué ocurren los terremotos? Los terremotos básicamente se producen debido a la tectónica de placas. La corteza terrestre se encuentra dividida en diferentes placas terrestres, las cuales interactúan entre sí. Estas placas pueden colapsar, chocar entre ellas y así causar no solamente terremotos, sino también volcanes. Conciencia Verde. Todas las temáticas relacionadas con el medio ambiente las encontrás en este programa. Conocé qué hacemos los sanjuaninos para cuidar el planeta, porque las acciones que tomemos ahora repercutirán en las generaciones futuras. Conciencia Verde, los viernes a las 14:30, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Ahora vamos a hablar sobre la ESI como un pilar fundamental para la educación no sexista. Vamos a empezar, como siempre nosotros hacemos educación aquí. ¿Qué es el sexismo? Esto es importante por ahí que quede claro. Es cualquier expresión, acto, palabra, imagen, gesto que se basa en la idea de que algunas personas, casi siempre mujeres, son inferiores por razón de su sexo. Vamos a ver el próximo. La educación sexista no solo se transmite en la educación formal, sino que también en las familias, iglesias, los medios de comunicación, la justicia, el trabajo, la política, el deporte, redes sociales, yo diría uno de los centros, etc. Para generar un cambio transformador se debe abordar desde la infancia, ya que a temprana edad vamos adquiriendo los roles y estereotipos de género. El contenido de la educación y el comportamiento de las personas profesionales de la educación tiene una gran influencia en las percepciones y el comportamiento del alumnado. Después voy a pasar una referencia de un artículo que tomé, pero esa placa específicamente hace referencia a que el docente, la docente frente al aula puede hacer connotaciones peyorativas o chistes y cosas que influyen de forma muy perniciosa en quienes están en ese aula, ¿no? Entonces ponía como centro decir, bueno, no solamente lo que educamos, sino no solamente lo que comunicamos,
sino de qué forma lo hacemos, ¿no? Y más en el rol de educador, digamos. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Cómo nos interpela la ESI, cómo Claro. la necesitamos, digamos. Bien, en la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en la educación con perspectiva de género, en principio a partir de una capacitación que realizaron profesionales de la Oficina por la Igualdad y también de un proyecto de nuestra universidad que fue avalado por la Secretaría de Políticas Universitarias para incorporar no solo la perspectiva de género a la capacitación de los docentes a cargo, sino también en las currículas mismas, en los contenidos mismos y los elementos didácticos de los ingresos. Entonces, como coordinadora de una de las modalidades de la asignatura Lectura y Comprensión de Texto, que está a cargo de la profesora Carolina Flamant, bueno, nosotros empezamos a actualizar los textos. Nos dimos a esa tarea en principio para incorporar textos que tuvieran, que introdujeran esta cuestión histórica que ha desnivelado las circunstancias para hombres, mujeres, disidencias a lo largo de la historia, relacionado específicamente con el efecto Matilda. Y también incorporamos un texto en donde habla de cuestiones que en situación de guerra mundial, por ejemplo, a partir de la vida de la hija de Marie Curie, de Irene Joliot Curie, bueno, esta situación de nacionalismos y de raza ponía en juego muchas dificultades a la hora de llevar a cabo una tarea científica de primer nivel, ¿no es cierto? Todos estos puntos de partida desiguales, las desigualdades que no solo tienen que ver con el género, sino también con nacionalidad, religión, bueno, etnia, etcétera, cómo se ha visto en la historia. Y lo que es muy bueno destacar de esta tarea que ya lleva 2 años es que tratamos de darle un rol muy protagonista a los estudiantes, a los ingresantes, y lo que vamos rescatando como central de toda esta experiencia es que ellos, en primer lugar, existe el asombro frente a encontrarse con estos datos que nunca en su educación formal, primaria y secundaria habían recibido antes. Nunca habían visto todas estas dificultades de personas que no estuvieran, digamos, en esa norma, han tenido que afrontar. Primero la sorpresa, en segundo lugar el agradecimiento, se encuentran ellos muy satisfechos y contentos de haber encontrado estos datos tan novedosos. Y después, respecto al segundo texto, en donde les pedimos que traten de contrastar esto que han visto en la historia de la ciencia con lo que puede haberles pasado a ellos como experiencia de vida en instituciones o qué casos de desigualdades, discriminación o obstáculos, aunque sea cotidianos, fáciles, aunque sea pequeños, fáciles de superar, pero que uno ya asume, ¿no es cierto? Y lo que decimos siempre se naturaliza. Claro. Han podido constatar en su vida cotidiana. Y bueno, allí sí surge un montón de cuestiones, un montón de experiencias. Sigue a veces la falta de capacidad de detectarlo en la vida misma, en la vida propia. Porque falta información en las escuelas, en las instituciones, en los clubes. La ESI está presente de manera muy aislada, no de manera sistemática o transversal, claro. Han tenido algún taller, o han escuchado o han visto en redes sociales o en televisión, pero en las escuelas todavía no está asumido como la ley marca, como realmente debería ser. Y hay esfuerzos aislados de parte de algunas instituciones y algunos docentes. Claro. ¿Sí? Falta capacitación, por supuesto, para que las familias acepten la ESI como tal, sin tantas resistencias. Y de parte de los chicos, la apertura es muy grande y sí que trabajándolo, sobre todo en el curso presencial, en la modalidad presencial, se puede indagar un poco más por esa cercanía de la presencialidad y ver que detrás de ese principio de desconocimiento que ellos tienen, van de a poquito con el diálogo
y contrastando con los compañeros, observando que sí han sufrido o han visto un montón de situaciones de desigualdad, de roles, de estereotipos de género o de raza, etcétera, o de situaciones socioeconómicas dispares, que han condicionado el rol y también la trayectoria de sus compañeros y también docentes. Y allí, surgen muchas demandas, surgen muchas preguntas, la disposición de los chicos es muy grande y eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Claro. Y además de generar el ámbito para que puedan abrirse y rediscutirlo, ¿no? Decir, estuve en esa situación. Claro, pasa que en principio uno no se encuentra. Y la respuesta más común es que eso es parte de la historia. Qué pena que eso fue así, que la historia, pero ya no pasa eso. Claro, a mí no me pasa. Y sí. Sí, en realidad es una cuestión, de romper un poco con el imaginario que se tiene de la ESI. Y también el tema de la transversalización, que creo yo que es un desafío bastante importante, digamos, de pensar más allá de espacios específicos, de decir, esta es una clase de ESI o este es un curso de capacitación de ESI, poder pensarlo, ¿no?, en otros ámbitos, tal vez en otras asignaturas o en otras materias en los que uno por ahí ni se imaginaría que, estoy haciendo educación sexual mientras enseño matemáticas, claro. Suponete. Es una cuestión que por ahí lo veíamos. Hace algunos años atrás hicimos un curso de capacitación de ESI con los colegios preuniversitarios y fueron muy interesantes todas las cuestiones que aparecían ahí. Inclusive esto que comentaba recién, digamos, ¿cómo aplico ESI si yo no doy biología, por ejemplo? Y eso por ahí es una cuestión que hay que ponerla un poco en tensión, digamos, porque justamente que la educación sexual se esté pensando como integral, busca traspasar un poco esa frontera que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la genitalidad, digamos, para pensar en estos otros aspectos sociales, afectivos, éticos, y trabajar estas cuestiones que mencionaba Silvia recién, como el tema de la violencia, de la discriminación. Creo que esos son por ahí algunos de los desafíos, porque inclusive la educación sexual ya viene con toda una trayectoria que está muy, muy marcada por la cuestión de lo biológico, de lo médico incluso, esto de pensar que en nuestras prácticas sexuales hay riesgo, entonces sí o sí necesitamos de la protección y de la prevención para poder disfrutar, digamos, de la sexualidad, que eso también nos pone por ahí una cuota de que, hay peligros y entonces eso también es lo que hace que se mantenga un poco silenciado y oculto y decir, tratemos de no exponer a las personas a esto por toda la cuestión de riesgo que hay, ¿no? Sumado a que la sexualidad se ha pensado siempre y de hecho, no sé, por ahí hasta se sigue pensando en el plano de los reproductivos, digamos, y eso borra por ahí muchas cuestiones vinculadas al deseo, que digamos, tenemos que empezar a animarnos a hablar de eso, a romper un poco con eso que está silenciado. Y y como decía también, creo que esto de la transversalización es sumamente importante para poder justamente hacer ESI en el espacio en que nos toca, no necesariamente si estamos, enseñando el cuerpo humano, digamos, claro. Porque ahí inclusive también se caen muchas cuestiones que, la educación sexual integral que se está pensando para niñas y adolescentes, incorpora, por ejemplo, la imagen de un cuerpo que no es cis, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo incluimos, digamos, las corporalidades trans y travestis en la educación sexual integral? Digamos, eso también son como desafíos por ahí bastante importantes. Al igual que decir esto, que también viene un poco de la mano con esto, lo binario, digamos, masculino y femenino. Y
no sé, hace muy poco tiempo en nuestro país se reconoce también a las personas no binarias. Entonces, bueno, ¿cómo incorporamos las identidades no binarias a la ESI? Siento que por ahí el tiempo va avanzando y se nos van quedando como muchas cosas atrás, entonces el tema de la actualización también es otra cuestión muy importante. Sí, totalmente. Bueno, cuando hablas de yo soy bióloga, la biología biologicista, ¿no? Yo siempre cuento en los talleres por ahí que hacemos con las chicas y cuando tuvimos un programa de infancias trans, yo siempre tomo de referencia a una bióloga, Ana Fein, que habla de 8 aspectos que hacen a la sexualidad. O sea, no es masculino, femenino, tiene que ver con la genitalidad, con lo hormonal, con muchísimos otros aspectos internos y externos. Y uno de los aspectos, igual que los demás, tenía que ver con la crianza, o sea, como cómo te criaron, cómo el hecho de esto que decíamos recién de incorporar la educación sexual integral desde los primeros niveles y acompañar incluso las infancias trans, porque esas niñes no se sienten identificados si te muestran solamente 2 cosas y un niño está transitando eso, porque vinieron madres y nos contaron que sus niñas desde muy chiquitas transitaron eso. Y la educación, la escuela, la institución no las acompañaba. Primero porque no se implementaba nada de la ESI en otras sí, pero después porque no está el contenido adecuado, digamos, no está esa amplitud de lo que somos los seres humanos, ¿no? Tan necesaria desde los primeros niveles. Y después esto, el arte de lo que decías vos, hay esfuerzos de docentes. Yo doy ciencias de la Tierra. Ajá. Y hablo del mapeo del fondo oceánico y la Segunda Guerra Mundial, y qué sé yo, y digo, eso lo hizo una mujer a mano. Y ahí yo trato de meter un granito de arena y decir, ¿quién trascendió a la historia? Fue otra persona. Se los muestro también, le digo, pero quien lo mapeó a mano fue Mary Trapp. Fue ella la que lo mapeó. En el marco de la guerra, todo lo que quieras, pero fue una mujer y no trascendió su nombre, no se conoce su nombre. Vos buscás en todos lados y sale eso. Entonces, bueno, es algo a hacer. Claro, pero mismo. En eso es fundamental la capacitación para que nosotros como docentes vayamos tomando conciencia. A veces estamos en la vorágine. Bueno, ahora estamos en un proceso de acreditación, estamos revisando un montón de prácticas y de planes de estudios, de planificaciones, pero a mí me pasó en la asignatura Comunicación Oral y Escrita de Ingeniería Eléctrica, hay estudiantes de primer y segundo año, que en una de las prácticas que tenemos ellos tienen que buscar un tema libre y hablar de 1 a 3 minutos para empezar a practicar la oralidad, para llegar a hacer una pequeña conferencia académica. Entonces eligen un tema de su gusto. Y muchos llegaron con la vida de mujeres científicas. Incluso uno había buscado, que no era científico, pero se entusiasmó con la vida de una sanjuanina pionera en los derechos políticos, Eva Araya Collado, que fue la primera intendente de Sudamérica, de Calingasta. Bueno, estaba la clase, yo digo, qué transformación. Claro. Que ellos mismos lo hicieron, la verdad, los propios estudiantes. Después empezaron con un debate de que si el lenguaje inclusivo, si nosotros lo vamos a permitir, porque esa materia es sobre escribir y hablar de manera académico-científica, ¿no es cierto?, en esos cánones. Entonces, bueno, se nos viene realmente les enseñamos a hacer informes técnicos, a hacer artículos científicos para que sigan adelante en la carrera. ¿Cómo vamos a hacer con eso? La verdad es que falta mucho. Ellos mismos plantearon el desafío. Y sí, totalmente. Es un desafío esto de la formación de profesionales más en la universidad. Es un desafío que vamos a asumir en el próximo blog. Se los dejo ahí picando, bueno. No es que tenemos mucho tiempo, tenemos solo un corte y venimos a hablar de ese tema. Vamos a un corte y ya volvemos.
emociones nos acompañan siempre. Hay emociones intensas que logramos reconocer en el momento que las sentimos, como la alegría, la sorpresa y el miedo. Hay emociones más sutiles que no logramos reconocer de manera inmediata. La educación sexual integral permite comprender esas emociones e identificar las diferentes formas de manifestarlas que tiene cada persona, como un abrazo, una palabra o un chiste, hasta un silencio. Porque poner en valor lo que sentimos en un ambiente cuidado como es la escuela nos permite crear relaciones más igualitarias. ESI. Amar, respetar, cuidar. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos de vuelta en el tercer bloque del programa de hoy. Vamos a hablar sobre este desafío que nos planteamos anteriormente sobre la formación de profesionales con perspectiva de género. El lenguaje sexista es fruto de una práctica social sexista, pautada por la educación sexista, que se recibe en la familia, en la escuela, esto que decíamos anteriormente, ¿no? Ámbitos de trabajo, entretenimiento a través de medios de comunicación. Este es un artículo de Moema Bietzer, que me pareció interesante compartir pequeños extractos. La forma como el pueblo se expresa por su lenguaje, en el sentido amplio de la palabra, revela cuál es la visión del mundo, cuáles son los valores y sentimientos que nortean la dinámica de su organización social y psicológica. Necesitamos formación para reconocer y desaprender todo aquello que el patriarcado ha transmitido y normalizado, analizar y reflexionar sobre las prácticas discriminatorias y sexistas que se perpetúan a diario. Si no lo vemos, es difícil poder identificarlo. Al visibilizarlas, pueden proponerse alternativas educativas para garantizar el desarrollo pleno de mujeres y disidencias, su contribución a la sociedad, a la comunidad educativa, y para lograr una formación, esto me pareció tremendo, una formación distribuidora de conocimiento y libre de discriminaciones, ¿no? Ese sería el objetivo pleno, ¿no? De una educación no sexista. Y bueno, ahí se acompañan algunas imágenes más respecto a este tema. Bueno, algo ya estaban haciendo ustedes en el aula, ¿no? Esto de que se posicionen, de que lo vean desde ahí, y la responsabilidad enorme que tenemos nosotros en las aulas de saber que esos van a ser profesionales que o van a estar a cargo de aulas o a cargo de empresas o instituciones o la nación. Claro, van a estar a cargo de intendencias, de quién sabe, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente estas leyes, estas jornadas internacionales son muy necesarias para desaprender todos estos estereotipos, estas convenciones culturales que han marcado desigualdades en la crianza, en los imaginarios, como decía Sergio, cuestiones que están operando consciente e inconscientemente en las posibilidades de desarrollo de los seres humanos, de cada una de las personas. Eso se refleja en el cuerpo, se refleja en las prácticas, en el lenguaje, y como dicen muchísimos antropólogos y semiólogos de todo el siglo XX en adelante, el lenguaje no es solamente una herramienta, un medio para luchar por un fin, sino un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una arena donde están plasmadas todas las cosas que conocemos. Entonces, bueno, allí y para nosotros además es una herramienta cotidiana. A partir del lenguaje es que podemos hacer que este diálogo inicie, abrir ese diálogo. Por ejemplo, a partir de la mención del nombre de una persona que tuvo una relevancia en un descubrimiento útil para la humanidad, es que podemos despertar de manera protagónica de parte del que aprende, de manera realmente integradora de conocimientos, de esa famosa ecología de conocimientos que tratamos de fomentar en el aula, para que el docente no sea una persona que baja conocimiento como ese paradigma que ya hemos dejado atrás, sino que entre todos se construya. Entonces tratamos de hacer este proceso inmersivo del estudiante con los textos, para que los textos sean una excusa para encontrar detalles, datos de la ciencia que nos lleven al presente, para desandar todas estas desigualdades que puedan estar operando y abrir las posibilidades de desarrollo.
Entonces, bueno, cada vez nos sentimos más acompañados, pero sentimos también que falta mucha capacitación en todos los ámbitos y que la sociedad, sobre todo desde los niveles de educación anteriores al universitario, demanda capacitación en ESI por parte de las docentes que van a estar en las primarias y secundarias, porque nos sucede de encontrarnos en la articulación con profesores que directamente no se animan porque saben todo el problema a nivel de las familias o incluso de los ministerios que van a tener. Claro. Se abordan por sí solos la ley, lo que ya está marcando la ley. Entonces, ¿qué hacen? Lo tocan muy por encima y creo que esa es una demanda que como universidad deberíamos, bueno, tomar en nuestras manos. Bueno, y también lo que decías por ahí al principio, que hay como otras generaciones, ¿no? Como que hay los mismos estudiantes que están en las aulas, no son los mismos que antes, y ya traen todo un bagaje de información y quizás son más apetentes a todo esto, ¿no? Sí, se podría decir que sí, digamos, pero por ahí hay muchas cuestiones que sorprenden. No sé, de repente que en una capacitación, por ejemplo, una persona te plantee, che, bueno, pero la homosexualidad sigue siendo una enfermedad o no, ¿entendés? Preguntas de ese estilo. Que son genuinas, aparte, sí, no es que sí. O, no sé, yo tuve una vez una jornada en una secundaria donde charlábamos de las diferentes identidades sexuales y no sé, muchas confusiones, ¿viste? Muchas... entonces por ahí es una cuestión, creo yo, de que ese discurso tan tradicionalista que hemos tenido, marcado por lo patriarcal, por lo cisgenérico, y por lo heterosexual sobre todo, es una cuestión que, bueno, es muy difícil ponerlo en tensión porque inclusive hay muchas cuestiones por ahí que no las llegamos a ver, que capaz que hasta nosotros mismos las estamos reproduciendo, ¿viste? Entonces, justamente como decía Silvia, hay que desaprender toda esa trayectoria que ya traemos. Yo pensaba, por ejemplo, en el trabajo social, digamos, desde... Si bien la carrera tiene una cátedra optativa que es de género, el desafío... ¿Cómo? La de Alicia Avellaneda. Sí, de Alicia Avellaneda. Besitos ahí. Está esta cátedra de género, es una cátedra optativa, digamos, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de cursarla. Entonces, por ahí el desafío tiene que ser, digamos, cómo transversalizamos justamente, lo que decía recién, la perspectiva de género en las otras asignaturas. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar también que las cuestiones de género y de sexualidad son una dimensión relevante a la hora de las intervenciones del trabajo social. Principalmente pensando, no sé, que los estudiantes que están en las aulas ahora, en un futuro, digamos, se van a incorporar a diferentes organizaciones donde van a tener que trabajar con estos temas, digamos, y ahí confluyen varias cuestiones como son las cuestiones de derechos, las cuestiones de las normativas vigentes, que podemos decir que en materia de género y sexualidad, por lo menos en nuestro país, se han ido sancionando diferentes normativas que incluso prevén este tema de la formación, claro, ¿no? La formación con perspectiva de género, como es el caso de la ley Micaela, digamos. Entonces tenemos, creo yo, todas esas oportunidades como para empezar a brindar esas herramientas y empezar a repensar un poco ese quehacer profesional que está siempre orientado hacia un otro, hacia una otra, hacia un otro. Y yo lo planteo, digamos, tanto en ese nivel de la intervención y pensarlo también dentro de la investigación, que es otra de las incumbencias del trabajo social. Y justamente también es muy bueno pensar cómo dentro del trabajo social se está dando toda una línea que viene teorizando acerca de esto, ¿no? De la dimensión del género, de la sexualidad como uno de los intereses, digamos, del trabajo social.
Porque muchas veces cuando se piensa el trabajo social es como que las condiciones materiales de existencia o las situaciones de pobreza o de emergencia social, tal vez es como la primera cara que está ahí en el imaginario, ¿no? Pero bueno, el tema de darle valor a esta dimensión es sumamente necesario. Claro, pienso yo, algo concreto, ¿no? El INDEC, una encuesta. ¿Usted cómo se identifica? Si quien hace la encuesta no conoce las diferentes expresiones, ¿no? ¿Cómo lo va a preguntar? Claro. Que es algo o inclusive algo básico, muy cotidiano, digamos, en las organizaciones donde tenés que entrevistar a una persona y de repente, porque es una mujer, bueno, ¿y cómo se llama tu marido? ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, como estamos reproduciendo esa cuestión de lo heterosexual, y bueno, tal vez ni siquiera sabemos si esa persona tiene mujer, una pareja o se asume ¿entendés? Mujer, claro. Son muchas cuestiones que damos por sentado. Claro. Sí, no. Bueno, es fundamental del principio a fin, hasta el ejercicio. Bueno, estamos llegando al final del tercer bloque. Vamos a ir a un corte muy breve para venir con el cierre del programa de hoy. Identidad de género y autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole. Soy de la región siciliana, de la provincia de Enna, que está en el centro de la Sicilia. Llegamos a la Argentina el 3 de noviembre de 1949, que tenía 4 años. Y cuando a los 14 años que tenía yo, fallece mi mamá y hubo que salir a la calle a vender helado y a estudiar. Y me recibí en la Escuela Boero. Hasta el 6 de junio del 80 me recibí de ingeniero agrimensor. Muchos profesores de la facultad me dieron una enseñanza muy hermosa, aprendí mucho de ellos. En enero de 1991 fui nombrado secretario de Obras de la Municipalidad de la Capital. Llevamos 5 años ahí de secretario, hicimos un montón de obras como la peatonal, hicimos 90 kilómetros de cloaca en convenio con Obra Sanitaria y los vecinos. Ha avanzado muchísimo la agrimensura referente a cuando yo empecé, que era con Cinta y Teodorito, y bueno, uno se ha tenido que adaptar a todo este sistema. O sea, ha evolucionado muchísimo y va evolucionando. El punto 2 y el 4, sí, en el bloque me puso entre el 2 y el 4. Estoy muy agradecido a la carrera. Estoy satisfecho y contento porque me ha dado posibilidad de conectarme con un montón de gente. ¿Lo tenía así? Por eso es importantísimo que pongan a la educación en primer lugar, porque es la forma de que se puede desarrollar un país. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Último bloque del programa de hoy. Vamos a pasar unas placas y algunos avisos que tienen para compartir. ¿Cómo se puede prevenir, ¿no? Esto de la educación no sexista? Algunas recomendaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, porque recordemos que es un día internacional, para erradicar la educación sexista son implementar políticas y legislación en igualdad de género en el ámbito educativo,
Revisar libros de textos para asegurarse que no son sexistas y que representan tanto a mujeres como a hombres de manera no estereotipada. Esto que están haciendo ya en ingeniería. Buenísimo, ya vamos adelantando. Vamos a la próxima placa. ¿Cuáles son los diferentes tips, podemos decir? Asegurar que las mujeres aparecen representadas como científicas, artistas, atletas, lideresas, me dijo una estudiante, una docente de letras, la palabra lideresa, y políticas en los libros de texto y programas, enseñar historias de mujeres, asegurar que existen mecanismos de denuncia, ya vamos a pasar también, nuestra oficina tiene la forma de denunciar, enseñar igualdad de género y educación sexual, incluyendo el consentimiento y los límites personales, formación de profesionales de educación sobre sesgos inconscientes. Y bueno, esto que comentábamos también, existe una guía de lenguaje inclusivo no sexista, dice, claro. Inclusivo no sexista del CONICET, que se creó con el objetivo de promover estrategias lingüísticas que promuevan la erradicación de prácticas discriminatorias, discursivas, en base a la identidad de género y sexual de las personas que se desempeñan en dicha institución. Y tomé tres ejemplos. Algo fácil, no quieren usar la X, no quieren usar la arroba, no quieren usar la E, pueden decir, en lugar de decir los trabajadores, referirse a el personal. En vez de hablar de los miembros de la academia, podemos hablar de la comunidad académica o quienes integran la academia. Los investigadores, cambiarlo por quienes investigan o quienes redactan. Los miembros del consejo por quienes integran el consejo. Por ejemplo, son pequeños ítems o tips para salir del aprieto. Claro, digamos. salir del momento. Si no quiero decir los trabajadores, o la mayoría son mujeres, y hay un hombre, dicen los trabajadores, bueno, el personal, son distintas estrategias, ¿no? Bueno, y nos quedan espacio para mensajes finales en referencia a todo lo que hemos hablado bien, queda un montón de cosas pendientes, pero a la comunidad educativa, a la comunidad en general. Acá hay una invitación. Sí, bueno, aprovechamos desde la Facultad de Ingeniería para invitar a esta jornada, La Mujer y la Tecnología, una fusión real, que se va a realizar este viernes, 23 de junio, a partir de las 5 de la tarde en la facultad. Se va a distribuir en distintos espacios abiertos y también aulas donde se van a dar charlas a cargo de profesionales de la facultad. Bueno, tiene un link de inscripción porque se va a entregar certificado de asistencia. Va a haber diferentes actividades, no solamente las charlas, como siempre se hace. Y esto es algo súper interesante porque es promovido y es armado por un grupo que se ha formado de manera espontánea en la Facultad de Ingeniería, cuenta con la participación, la conducción de la vicedecana, pero surge de otro grupo anterior, que bueno, integrado por docentes, no docentes, estudiantes, que era Ingeniería y Género, ha evolucionado hasta Mujeres en Ingeniería. Así que esta es la tercera jornada en el marco de un Día Internacional, en este caso de la Mujer en Ingeniería. Así que los invitamos a toda la comunidad y también a los periodistas, los comunicadores, que muchas veces, les comunicadores que muchas veces se encuentran con temas súper interesantes y como siempre tratamos de llevar a nuestros espacios datos que están en nuestra realidad invisibilizados. Acá los ponemos sobre la mesa y de pronto nos encontramos con un tema que bueno, que todos tenemos naturalizados y es importante para debatir. Excelente, excelente. Bueno, Sergio. No, me parece que es importante, digamos, como para, no lo mencioné recién, pero pensar también que todos estos cambios que se vienen impulsando tienen, digamos, su base en los movimientos políticos, digamos. Es muy importante pensar todo lo que los feminismos han ido construyendo, digamos, cómo los feminismos han podido dar cuenta de que esas desigualdades, digamos, en razón del sexo y del género existen. Y a partir de eso, digamos, no solamente teorizar todas esas cuestiones, sino también llevarlos a la práctica, digamos. Entonces, todas estas iniciativas también tienen su base en lo político y en ese deseo, creo yo, que hay de transformación, ¿cierto? De transformar estas cuestiones así tan arraigadas y sistemáticas, esta estructura que existe, como para poder ir apareciendo en el espacio de lo público, que eso es una cuestión que me atraviesa bastante en el sentido de los temas que investigo, ¿no?
porque justamente esa visibilidad tiene que ver con decir, bueno, estamos acá, tenemos estas problemáticas concretas y estamos demandando también de acciones concretas para poder transformar esas condiciones, para poder tener vidas más vivibles. Y es muy importante, creo yo, dentro del ámbito científico, justamente recuperar todo ese trabajo invisibilizado, digamos, tanto de las científicas mujeres como de las disidencias. Había una cuestión histórica de borrar nuestras figuras, digamos, de la ciencia y sí, hemos estado siempre partícipes ahí. Inclusive, no sé, hay un trabajo muy interesante que es el de Testigo Modesto de Donna Haraway, que plantea justamente cómo en los tiempos de la época experimental había una exclusión de las mujeres de esto de ser testigos y poder dar cuenta en determinados experimentos, ¿cierto? Entonces, digamos, solamente las personas que podían acreditar que un experimento de algún físico, algún biólogo, era bueno o tenía sus resultados, eran hombres, digamos. Las mujeres justamente siempre eran excluidas, digamos, tanto, digamos, de ese rol de observadoras o de personas que dan fe de que ese experimento está sucediendo. Y bueno, mucho menos participar en esa producción de la ciencia. Entonces son cuestiones que tienen mucha historia y bueno, claro, estamos en este momento, digamos, para transformar. Claro, salían en las et al. Mujeres, las et al eran todas mujeres. Sí, tenían que buscar la ayuda de sus mentores, de maridos, claro, de profesores, no solo para presentar los resultados de sus investigaciones, sino también para estudiar, para ingresar a los laboratorios, claro, a las universidades, ni hablar. Sí. Y todo ese conocimiento de lo que ha pasado y que la educación sistemática durante la primaria, la secundaria no lo ha mostrado. Bueno, eso es, se encuentran con una sorpresa, todo eso hay que deconstruirlo realmente. Utilizamos el lenguaje como un camino para plantear esos debates, porque las desigualdades estructurales que han sesgado, que han limitado las capacidades de las personas, están en todos lados, todavía siguen operando. Bien. Bueno, estamos llegando al final del programa, chicos. Bueno, ha sido muy interesante, la verdad, todo lo que hemos podido compartir, todo el trabajo que vienen haciendo ustedes y además lo que viven ustedes en las aulas, en sus procesos de investigación. Así que muchas gracias por compartir con nosotras. Y bueno, también decirles que la oficina, ¿no?, es algo que nuestra universidad tiene, que es una herramienta, algo que decía desde la UNESCO, desde la Unión Europea proponen cómo salir de esta educación no sexista y cómo abordar. Nuestra universidad tiene una oficina que recepciona denuncias en situaciones de violencia, discriminación, y lo pueden hacer, queda en bienestar universitario, en la parte donde está salud universitaria. Es importante que toda la comunidad sepa que puede acudir a eso. Entonces, decir que pueden hacer consultas, no necesariamente una denuncia, pueden hacer consultas, pueden acercarse a hacerlo. Así que es algo que nos ha costado construir. Es importante que todos nos apropiemos de esto. Y bueno, sin más, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Sergio. Gracias, seguramente van a volver a ser convocadas. Estoy segura que va a pasar eso. Así que bueno, y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 horas para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Muy buenas tardes.